Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Nuevamente estamos en un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios, desde Iglesia Fortaleza de Sion, en nuestra bella nación, Guatemala, la tierra de la eterna primavera. Entonces, pues les doy la bienvenida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que tras de estas pantallas hay personas que han dispuesto su corazón y su tiempo para ir conociendo cada día más de la bendita palabra del Señor. Y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema muy interesante, muy necesario y que yo sé que va a venirnos a dar mucha luz en situaciones que cada una de nosotros y cada uno de nosotros sabemos que están pasando, pero que han sido temas tabús muchas veces y no se ha hablado abiertamente respecto a esto. Para la gloria y honra del Señor, tenemos a dos personas preciosas que han aceptado la invitación del programa para venir a tocar este tema tan importante, pero yo estoy contenta porque son personas que se han dedicado al estudio y a trabajar constantemente para erradicar esto tan tremendo que se está dando a nivel mundial. No es solo en Guatemala, ¿verdad? Y en esta preciosa tarde tengo acá al pastor Pedro Monterroso, que es el coordinador nacional de MOCBIN. Ustedes dirán que es MOCBIN, ¿verdad? Es el movimiento cristiano contra la violencia hacia a la niñez, ¿verdad? Pastor, le doy un tiempo breve para que se presente y también ya nuestras amadas y amados siervos de Dios lo conozcan, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, pastora. Gracias por esta magnífica invitación y privilegio que consideramos una oportunidad preciosa para poder hablar de esta temática. Gracias por este tiempo y esperamos que podamos ser de bendición para todos nuestros televidentes. Gloria a Dios. Y también tengo aquí a Meli, ella pues ya la han visto en otras ocasiones, nuevamente está acá colaborando con nuestro programa, así que para enriquecer más la enseñanza y lo que el Señor quiere que nosotros como su pueblo pues tomemos en cuenta yo pienso que para hacer su voluntad sobre esta tierra. Yo les he dicho en muchas ocasiones, no estamos aquí por gusto, no hemos sido salvos para meter nuestra luz, como dice la Biblia, abajo de la mesa o abajo de la cama. No, estamos y fuimos salvos porque el Señor dice que somos la sal y la luz de esta tierra, ¿verdad? Y tenemos que cumplir con ese llamado que tenemos cada uno de los que ha conocido el amor y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces tengo aquí a la licenciada Melissa Rachik y también te doy un tiempecito para que saludes a nuestros los que nos están sintonizando. Claro, pastora, muchas gracias. Es un gusto y un honor poder estar nuevamente por acá con ustedes, con mis amigos, ¿verdad? Realmente hemos visto la necesidad que hay de poder estar sensibilizando al pueblo de Dios en el tema que hoy vamos a tocar. Y para mí es un gusto estar con cada uno de ustedes, amigos y amigas. Siempre que estoy en este lugar me siento bendecida porque es una puerta en donde nosotros podemos hablar de muchos temas de la familia y hoy específicamente de un tema
del que no se habla mucho, pero que es tan importante poder tocar. Así que yo bendecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes también. Sí. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama Cuidando Herencia. mi herencia. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, cosa de estima. No hay duda que los niños siempre han sido algo clave en la historia del hombre. Así es. Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en los grandes acontecimientos que han surgido durante la historia de la iglesia, del cristianismo, cómo han sido atacados, ¿verdad? Así es. Vemos cómo en Israel, pues hubo un tiempo en que, no, en Egipto fue donde mandaron a matar a los niños, ¿verdad? Sí. Luego vamos y si estudiamos las religiones paganas, miramos cómo ellos eran sacrificados, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué? Porque definitivamente es la creación del Señor. Los niños es algo que Dios ama tanto. Y por ende nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, tenemos que amarlos. Es nuestra herencia y tenemos que estimarla. Es nuestra riqueza. Podemos tener muchos bienes materiales, pero la mayor riqueza que tenemos es ese niño. Así es. Que el Señor pone en nuestras manos y que por confianza. Yo digo como es Dios, porque cuando Dios nos da un hijo, nos está diciendo, yo confío en ti. Así es. Claro. Yo confío en ti como madre, que vas a cuidar lo que yo te estoy dando. Sí. Son tesoros, ¿verdad? Entonces, pero por eso mismo creo que también han sido atacados. Muy atacados. Y nadie puede salirse de esto que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos en países, por ejemplo, como Estados Unidos, en que han hecho barbaridades con los niños, ¿verdad? Y nosotros, pues, no estamos fuera de eso. Y países árabes, donde a veces el niño es usado como un soldado y adoctrinado para que pueda matar. Y entonces le violan y le roban su sensibilidad que por naturaleza puesta por Dios traen. Sí. Y entonces el niño pierde esa sensibilidad y es robarle la niñez, ¿verdad? Aún en la historia cuenta que los griegos, por ejemplo, un niño defectuoso, tenía algún problema, había como un basurero de niños y de niñas, donde se iban a tirar esos niños y otros eran tirados en el Olimpo, ¿verdad? Sí. Entonces los mercaderes rescataban a estos niños, estas niñas, y uno podría decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué alma de Dios que hizo eso, pero no, era para criarlos y en el futuro venderlos como esclavos o como prostitutas a las niñas. Amén. Y en Roma los niños prácticamente no tenían derechos. Los papás podían hacer con ellos lo que quisieran, hasta matarlos, y no pasaba nada, eran sus hijos. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice usted, pastora, porque el enemigo lo sabe, tras bambalinas está él. El enemigo lo sabe el gran potencial que tiene la niñez, pero a través de la historia han sido atacados. Y creo que siguen siendo atacados. En nuestra Guatemala siguen siendo atacados. Las estadísticas nos dan un ejemplo de eso. Amén, gloria a Dios. Entonces, hablamos que este movimiento, pues, es un movimiento cristiano. Sí. Yo cuando supe de este movimiento me puse feliz porque dije, bueno, al fin hay siervos de Dios que están tomando esto en cuenta, que el Señor los está usando para parar de alguna manera estas cosas que están sucediendo. Y nosotros como madres, y yo sé que también nos sintonizan varones, sí. Tenemos que tomarlo en cuenta. Tal vez no tenemos ese problema de abuso dentro de nuestro hogar o nuestra familia, pero puede ser que en nuestro entorno se esté dando. Así es. Y que a través de estos programas y a través de porque aquí vamos a manejar las cosas con lo que es la palabra del Señor. Así es, claro. Las bases bíblicas que hay, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que no podemos estar indiferentes, sino que tenemos que actuar. El pastor me decía algo, el movimiento nos muestra que es algo que no está quieto. Ajá. Es algo que es activo. Así es algo que constantemente es dinámico. Es dinámico y se va aprendiendo. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora, pastor, como estamos hablando de la violencia hacia la niñez, hay
diferentes tipos de violencia. Claro que sí. Entonces, qué tipos de violencia existen y cómo podemos definirlos? Muy bien, pastora, muchísimas gracias. Sí, vamos a hablar de que existen básicamente 3 tipos de violencia. En primer lugar, nosotros tenemos la violencia psicológica, ¿verdad? Que es aquella violencia en la que al niño se le ataca a través de frases, a través de apodos, o realmente se le denigra, ¿verdad? El decirle a un niño que es un inútil, si yo no estaba pensando en que nacieras, vos sos el colado, realmente sos una carga y yo no sé qué pasó, pero te veniste. Esas cosas dañan la integridad del niño, psicológicamente está siendo dañado, más cuando se usan palabras vulgares contra él, diciéndole que es como un animal, ¿verdad? Ese es un tipo de violencia, es la violencia psicológica, emocional, ¿verdad? Porque está afectando las emociones del niño. Pero también está la violencia por negligencia. Exacto. Y este es otro tipo de violencia que muchas veces pasa desapercibida. Yo creo que es la que más desapercibida Y pasa. yo creería que sí, la que más está pasando. Porque el tema es de que a veces tenemos los recursos para que el niño pueda satisfacer sus necesidades principales, pero no lo hacemos. Por ejemplo, se está quejando del dolor de oídos, ahí miremos, no seas chillón, o no te quejes, tienes que ser fuerte. Los niños no lloran y no se lleva a un médico. O si el médico dio alguna receta de medicina, no se compra la medicina. Muchos niños han muerto por negligencia. O el hecho de, por ejemplo, no mandarlos a la escuela cuando están en la edad de que deben ir a estudiar. Sí. Negarles algunas cosas que son satisfactorias de sus necesidades. Esa es violencia por negligencia. Pero la violencia que nos ocupa a nosotros en el mukbang es la violencia de tipo sexual. La violencia en la que hay abuso, en la que hay violación a la integridad del niño por violencia sexual. Un niño, un adolescente que es violentado, o un adulto, ¿verdad? Si no quiere tener intimidad sexual y es obligado a la fuerza, es una violación. Pero nos ocupa el tema de la niñez, porque son personitas indefensas. De hecho, uno de nuestros lemas es yo soy la voz de los que no tienen voz, basados en Proverbios 31. Nos levantamos como esa voz de los que no tienen voz, para decir stop, pare, los niños no están de venta, como decía la película aquella. Entonces, ese es otro tipo de violencia que está afectando mucho a nuestras niñas. Sí. También, Meli, podría entrar en los dos, dentro de la violencia psicológica, el rechazo, el sentir, el hacer a un lado, el ignorarlos, el que el niño esté hablando y uno como que no cuenta. No cuenta. Sí entra dentro de la violencia. Claro. Psicológica, sí. También. Sí, cuando nosotros no prestamos atención a nuestros niños, generalmente cuando un niño está llamándonos, y probablemente más adelante vamos a hablar sobre algunas características de cómo cuando los niños están siendo abusados, por ejemplo, o son víctimas de abuso sexual, muchas veces ellos ya lo han dicho en repetidas ocasiones a sus padres, y llega un momento en donde se dan cuenta que no los están escuchando, no les están prestando atención, y van y se lo cuentan a la maestra o al maestro o a alguien de la iglesia, al pastor. Y entonces ahí caen en cuenta que les estaban diciendo una gran verdad. Ellos estaban contando cierta situación, pero los papás a veces pareciera que no están escuchando lo que los niños están diciendo, y muchas veces ellos, antes de haberlo dicho a otras personas, ya se lo habían dicho a los papás. Pero necesitamos encender nuestras antenitas de vinil, diría alguien, claro. Y poder estar alertas a las cosas que ellos nos están diciendo,
cuando están siendo víctimas de abuso sexual, por ejemplo, ¿verdad? Y creerles. Y creerles, creo que por ahí supuesto, comenzaría, porque sí. el problema es de que le digan, no, tú estás mintiendo, ¿cómo vas a creer? Si es tu abuelito, es tu tío, o es tu padrastro, ¿no? Él nos cuida. Y Sí. un niño te puede mentir, porque no es cierto que los niños no mienten, Claro, a veces sí así es. mienten, le pueden mentir con que le robaron su galleta y él se la comió, o que ese quetzalito vuelto alguien se lo robó. Podría mentir en eso, pero nunca puede mentir cuando se trata de un abuso sexual. Exacto. Esos alcances no los tiene el niño. Y es importante, justo lo que acaba de mencionar, es importante poder no tener una reacción de alarma en ese momento cuando el niño te está contando algo así y decir, y como pegarse al pecho y gritar, no puede ser eso, como tanto como que no es cierto, como pueda que sí, y tú estás creyendo, y ponerte a gritar o a llorar o estar enojado, porque podemos reaccionar de distintas formas, pero en ese momento el niño lo que necesita, o la niña lo que necesita, es que tú estés en calma, que no pierdas el estribo, sino que puedas escucharlo. Y obviamente eso solamente se puede con la ayuda del Espíritu Santo, decir, ok, no voy a perder la compostura en este momento, voy a escuchar lo que él o ella me están contando, pero lo más importante es que podamos creerles, porque no tienen esa capacidad de crear escenas o historias de cosas que ellos ni siquiera han vivido por la pequeñez que en ese momento tienen. Entonces, padres, sí tenemos que estar atentos a escucharlos, y claro, si no estamos escuchándolos, eso es Como negligencia, ignorarles, ignorarles, es negligencia. Es negligencia, es una Sí. negligencia, sí. Pastor, ¿alguna perspectiva bíblica, una base bíblica que podamos hablar? ¿Cómo al Señor Jesús le interesa? Bueno, que no le interesó, le interesa porque él todavía está vivo. Este tema, que uno se ocupe y preocupe de sus hijos, que los cuide, y el valor que tiene para Dios cada niño. Yo creo que a través de toda la Biblia encontramos nosotros pasajes que pueden o que respaldan el cuidado de la niñez. Y si vamos a algo que es bastante, diríamos, primario o en los inicios del ser humano, el Salmo 139, versículos 12 al 18, donde se habla de la formación del ser humano dentro del vientre. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas. A mí como me enternece ese pasaje, porque David está escribiendo de que el hecho de que él esté en esta tierra es porque Dios lo hizo. Amén. Dios lo hizo, Dios lo diseñó a él conforme a un libro, dice la palabra. Y entonces realmente el nacimiento de un bebé es un acto de asocio entre Dios y una mujer. Dios que forma en el vientre de una mujer. Sí. Pero cuando nace, Dios se lo da a la mujer para que la mujer se asocie con él en su cuidado y en su formación. Y que lo haga con un libro, también un libro, y el libro es la palabra de Dios. Pero más adelante, en los evangelios, nosotros encontramos a un Jesús que se preocupa por la niñez. Y en el primer módulo del kit de recursos que nosotros usamos para poder capacitar a nuestros voluntarios, tenemos el pasaje de Marcos 10, 13 al 16, y específicamente en el 14, donde el Señor dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Esta es una versión más popular. Pero vemos nosotros en ese pasaje a unos discípulos oponiéndose a que los niños vengan al Señor. Sí. Y saben, hermanos, muchas veces esos discípulos van a representar a muchos líderes de la iglesia. Tuvimos el reporte de una voluntaria que en su iglesia se paró, pidió tiempo y empezó a hablar de estas cosas, y el pastor la bajó del púlpito y le dijo: de esas cosas no se hablan en esta iglesia. De esas cosas no se hablan aquí. No está autorizada para hacerlo.
Nosotros escribimos un artículo pequeño que dice de lo que la Biblia habla con total amplitud no debe ser tabú en la iglesia, porque la Biblia se habla de esto, del cuidado de los niños y el tema sexual. Pero a veces nos oponemos nosotros con nuestras reacciones, o precisamente con lo que estaba contando la licenciada Meli aquí, que a veces no queremos escuchar a los niños, nos oponemos, pero Jesús se indignó, dice la palabra. Sí, así dice. Se indignó y le dijo, dejen que ellos se acerquen a mí. Y Jesús era un rabino. Se supone que un rabino no tenía que tener ningún contacto ni con niños ni con mujeres. Y Jesús hizo todo lo contrario, rompió paradigmas. Amén. Porque lo que significa eso es que a él le interesan los niños. De hecho, la declaración es, el reino de Dios es de los que son como ellos. Sí. Sí, cuando llevaron esos niños, parece que las mamás los llevaban para que el Señor los bendiciera. Qué lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo siempre he pensado que la iglesia es tan importante para mí. Y yo platico a veces con las hermanas o hermanos y les digo, la iglesia tiene que ser un lugar donde el niño se sienta amado y donde el niño se sienta seguro. Sí, exacto. Pero muchas veces, como no hemos tratado las cosas que tenemos nosotros dentro de nuestra alma, resultamos aún dentro de la iglesia no teniendo la paciencia, ¿verdad?, para atraer a los niños hacia el Señor. Entonces, ¿cuál es la situación de este tipo de violencia en nuestro país? Porque nosotros lo miramos, es como aquellas situaciones que uno mira que a medio mundo le pasa, pero a mí nunca me va a pasar. Ajá, sí. Pero llega el momento en que también le pasa a uno, Sí. ¿verdad? Entonces, este tipo de... ¿Cómo está Guatemala con este tipo de violencia que hay? Bueno, Guatemala comparte con América Latina una problemática seria respecto a la violencia sexual en la niñez. Casi toda la América Latina reporta las mismas situaciones. Generalmente eso nos deja ver a nosotros que el corazón del hombre es un corazón distorsionado por el pecado. Porque un delito de estos es un delito que uno no se explica. Cómo abusar a un bebé, por ejemplo. A una bebé. Cómo abusar a una criaturita de esas. Pero se está dando. Las estadísticas, pastora, digamos en números del RENAP, son bastante, diríamos, catastróficas. En Guatemala estamos teniendo mamás desde los 10 años. En el año, por ejemplo, en el año 2024, en Guatemala hubo 4, estoy hablando de país, ¿verdad? En Chiquimula 2, en Quiché 1 y en Zacatepec es 4 niñas que dieron a luz a los 10 años. Y los números se van como multiplicando, porque de 11 años fueron 7. Sí, pues. De 12 años fueron 53. De 13 años. De 13 años es una nena. Es una nena todavía. Su 300, cuerpo no ha terminado ni de desarrollarse. No, claro. 342 niñas dieron a luz bebés en Guatemala en el 2024. Y de 14 años, 1,547. De 15, 4,334. De 16, 8,002. Pero uno podría decir, pero eso fue en el 2024. En lo que va del 2025, enero y febrero, llevamos 4,316 nacimientos de menores. Y dentro de esas, tenemos una niña de 2 años, de 10 años, 2 de 11, 14 de 12, 79 de 13, 270 de 14, 778 de 15, podría seguir. O sea, la situación de la niñez guatemalteca en el tema de la violencia sexual es grave, es crítica. Claro. Nosotros tenemos una pregunta que siempre hacemos es, ¿cómo se siente al ver esta realidad? ¿De qué color le viene a la mente cuando escucha estos números? Generalmente nos contestan negro, gris, rojo, de sangre, de violencia y casi no hay verde. No estamos hablando de un partido político, pero estamos hablando de este verde suavecito, de esperanza. Porque no se vislumbra esperanza para esta niñez. Y sabe una cosa interesante,
En el año 2023 se hablaba de 25 denuncias diarias por violación sexual en niños, niñas y adolescentes. En el año 2024 se habló de 35. Y los expertos dicen que por cada caso de denuncia hay 5 o 7 que no lo hacen. Que no lo hacen. O sea, hay subregistros. Eso significa que en Guatemala diariamente se están violando niños y niñas en cantidades industriales. Ahora, un país que está sumido en pecados de estos, si hubiera un profeta hoy de los que llegaban a Israel como Joel, Amós, nos dirían, ¿ustedes quieren prosperar así? ¿Ustedes quieren salir de su desarrollo así? Y no hablemos de borrachera, de drogas, porque esa es otra problemática, pero esto es una situación que muy probablemente nos tiene detenido a nosotros la bendición del Señor. Y Sí, ¿sabe qué es lo peor? definitivamente. Pastora y licenciada, la iglesia guarda silencio. Sí, licenciada, mira, ¿cómo cuando se guarda silencio? Cuando uno es indiferente, cuando uno no asume lo que dijo el pastor, que uno puede ser la voz del que no puede hablar, o no puede, no se atreve, Sí. o los temores no se lo permiten. ¿Qué estamos haciendo ahí? Porque tan fácil que es hacerse el loco como David, ¿verdad? Sí. Ay, como no me está afectando a mí. No es mi nena. Pero es mi no nena. es así. Claro. Porque yo digo, si Cristo Jesús vino a esta tierra y dio todo, se dio todo, y nosotros, ¿a qué estamos jugando? Es la Aquí estamos iglesia, jugando. es la iglesia del Señor. Sí. Entonces, definitivamente, sí, yo creo que esto nos tiene que preocupar como nación también, ¿verdad? Sí, claro. Como país. Y una cosa importante, pastora querida, es el hecho de que tenemos que ser todos los cristianos la voz de los que no tienen voz. En los años 70 y 80 hubo un famoso programa en donde alguien estaba en peligro y clamaba, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Verdad? Y saltaba el Chapulín Colorado, decía yo. Y sabe, las víctimas están lanzando ese llamado. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y yo tengo una estadística, o más bien un reporte del INE, muy interesante, sobre la situación de la confiabilidad en las instituciones. Yo no voy a hablar de las demás porque sería como muy, no es ético hacerlo acá, pero realmente el tema de la credibilidad en las instituciones anda por los suelos. Sinceramente, los números que arrojan generalmente piensan que casi todas las instituciones son corruptas, pero sabe que hay 2 instituciones, y esas sí hay que mencionarlas, que gozan de cierto prestigio como muy honorables, y una de ellas es el Ejército de Guatemala. Pero por sobre el Ejército de Guatemala, 2 puntos arriba, que eso es un porcentaje grande, un 6.0 significa que de 160 o de 10, 6 confían es en las iglesias. Es decir, que el niño está volteando a ver hacia la iglesia y está diciendo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Tal institución, presidencia, alcaldía, la iglesia puede ser. Nosotros. Y aquí encuentra puertas cerradas. ¿A dónde irá? Es la pregunta. ¿Qué piensas respecto a lo Sí. que nos acaba de decir el pastor? Ahí es donde tal vez cobra importancia que la iglesia sea y debe de ser un lugar seguro para todos. Un refugio. Ahorita estamos hablando específicamente de los niños, pero debe ser un lugar seguro para el joven, para la señorita, para el adulto, para el anciano, para cualquier persona que esté dentro de una iglesia. Y yo trabajo un poco en el área de niños y creo que uno de los retos que tienen todas las iglesias a nivel general es que dentro de sus equipos o ministerios infantiles o escuelas dominicales, como en algunos casos se le conoce,
los maestros y las personas que están tan cerca de los niños puedan equiparse, puedan conocer de este tema y puedan ser esa ayuda, ese muro de protección para estos niños que tal vez en la casa lo comentó con su papá o con su mamá y no le escucharon, pero que dentro de las iglesias, los maestros que están en el ministerio de niños o todo el equipo que está trabajando dentro de este ministerio puedan estar alertas y puedan equiparse intencionalmente, porque digamos, de esto tal vez no todos conocemos, ¿verdad? Y tal vez tú estás ahí en casa siendo una ama de casa diciendo, pero yo no sé de este tema. O eres papá y te estás preguntando, pero a mí nadie me ha contado en mi casa, yo nunca recibí este tipo de información en mi casa, tampoco en donde estudié. Y entonces es ahí en donde a nosotros como padres de familia nos corresponde ser intencionales. Y yo quiero dejar claro algo, no necesariamente tenés que ser papá, puede ser tío, puede ser primo, puede ser abuelo, puede ser cualquier persona. Y creo que con estas estadísticas que nos mencionó Pastor Pedro, a mí en lo único que pienso es, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para que esta estadística se detenga? O sea, porque estamos hablando que 2023 era una estadística de denuncia de 25 diarias y pasamos en 2024 a 35 denuncias. Y no puede ser posible que nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados a transmitir libertad, a transmitir paz, a cuidar de otros, seguridad, no estemos haciendo esto. Entonces, ahí donde estás tú, en tu entorno, en tu comunidad, en tu iglesia, en el lugar donde Dios te ha puesto, tú tienes que ser esa persona que pueda velar. Y tal vez vas a decir, no, pero no conozco del tema. Sí, pero creo que hoy es una buena oportunidad que tú puedas seguir investigando este tema, buscar a Mokbin, por ejemplo, y educarte en este tema. Y a veces los padres piensan que es responsabilidad del maestro, o incluso a veces llegan a pensar que es responsabilidad del pastor o de la pastora hablar del tema. No, es tu responsabilidad. Y eres tú el que debe de formarte en esto. Tal vez en tu casa a ti no te hablaron, en mi casa no me hablaron del tema, probablemente en la casa de ustedes tal vez no. Era un tabú, ¿verdad? Exacto, pero ya no podemos seguir teniendo este desconocimiento. Claro. Ahora tenemos que ser intencionales y tenemos que saber de este tema para prevenir a nuestros hijos, si en tu caso tú tienes hijos, y si no, a las personas cercanas, a los niños que tú tienes a tu alrededor, y que puedas cuidarlos, ¿verdad? Entonces, claro. Creo yo que la iglesia debe de empezar a interesarse en esto. Interesarse y también empezar a actuar también, porque ¿saben qué? Hemos escuchado esto y probablemente dentro de las atenciones que hay dentro de la iglesia, a veces llegan a pedir consejería sobre este tema y a veces los pastores se quedan callados, ¿verdad? Y no podemos seguir con esto, ¿verdad? Sino tenemos que abordarlos y saber guiar a los miembros, a la gente que viene a pedir ayuda y poder traer esperanza también a sus vidas. Amén. Aleluya. Sí. Gloria a Dios, porque el día de hoy pues nos estamos dando cuenta de algo, de que existe este movimiento. Sí. ¿Verdad? De Mokbin. Entonces, ¿cómo surge, pastor? ¿Quién tuvo pienso yo que fue algo que el Señor mandó, ¿verdad? ¿Y quién tuvo esa revelación de parte de Dios que era necesario hacer esto? Que se creara este movimiento, ¿verdad? Para tratar este tipo de situaciones. Gracias, pastora. Mokbin es un movimiento joven, realmente. Nació en el año 2013. Surge como una iniciativa entre los directores nacionales de una organización que se llama Christian Broadcasting Network, CBN por sus siglas, y la Misión Internacional de Justicia, IJM. IJM sigue patrocinando el Mokbin. ¿Dónde surgió? Surge en Guatemala. En Guatemala. El Mokbin es Chapín. Ah, ok. Sí. Aleluya. El Mokbin es Chapín.
come tamales y lo que hacemos los chapines, ¿verdad? Frijolitos. Y estas dos organizaciones, bueno, me imagino porque George Barna en El Poder de la Visión habla de que la visión siempre nace en una persona, Dios la pone en alguien y eso se va regando. Y tuvo que haber nacido en el corazón de alguien, pero a nivel organizaciones. Entonces estas organizaciones deciden que pues solas no van a poder, que es un monstruo demasiado grande y que hay que armarse y unirse para poderlo enfrentar. Así que deciden jugar un partido de fútbol con otras organizaciones. Formar un equipo. Así es. Y de ese partido de fútbol entonces se decide que van a asociar a otras organizaciones que tengan 3 características. Número 1, que sean cristocéntricas. Aleluya. Número 2, que sean internacionales y que estén enfocadas en trabajo con niñez. Y de esa cuenta entonces invitan a World Vision o Visión Mundial y Compasión, quienes firman la primera carta de entendimiento en agosto del 2015, hace 10 años. En el 2016 se adhiere Bogner International, que también es una organización que trabaja en la defensa de víctimas de violencia sexual. Y como parte de su reestructura, SBN decide ya no continuar, pero en el 2018 se une Vida para Niños y luego Kids Alive, y luego ahorita en el 2024 se unió AMG. Entonces tenemos 7 organizaciones que son las que sostienen el MOVIN. AMG, Sociedad Bíblica, Bogner, IJM, Vida para Niños, World Vision y Compassion. En el año 2023 se trabaja con año fiscal, ahorita en mayo estamos terminando este año. Se decide que debe ampliarse esto a la iglesia. Amén. Y entonces se empiezan a hacer convenciones regionales, se hicieron 5 convenciones. Una nacional en Guatemala, otra en Escuintla, en Quetzaltenango, en Mazatenango y en Alta Verapaz. De eso se asociaron 5 denominaciones. Fuertes en Guatemala, ahora ya son 7 y pues esta tarde vamos a firmar con otra denominación grande. Y tenemos, no tengo el dato exacto, pero son decenas de iglesias que han decidido apoyar al MOVIN, participar. Y tenemos 3 niveles de asocio. Se pueden asociar como, el primer nivel son las organizaciones. Ellas ponen los recursos, la logística, los planes de trabajo, pero el nivel 2 son las iglesias o algunas organizaciones que quieran formar el MOVIN sin compromiso económico. MOVIN no es non-fit o no-profit, no-profit es, no estamos buscando dinero. El tercer nivel de asocio son personas individuales como la licenciada que deciden tomar la formación en el kit de recursos y trabajar por esta causa. Y de esa forma nace el MOVIN. Hoy en día se está trabajando por medio de comités de protección local departamentales. Para la gloria de Dios tenemos conformados 10. En Huehue, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Mazatenango, en Quiché, en Chimaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Escuintla y la capital. Y entonces este año que viene vamos a trabajar en la consolidación de los comités de protección local. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ir a cada departamento y estar ahí con la iglesia. Los comités de protección local les delegan a ellos. Los vamos a delegar y vamos a empoderarlos. Entonces los acreditamos adecuadamente y ellos son nuestros representantes allá para apoyar a la iglesia y a los colegios y escuelas en la temática de la prevención. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque realmente pues es algo que estaba siendo muy necesario. Sí, gracias. ¿Verdad? A Dios, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros de una iglesia, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Usted me está hablando de estos lugares que tienen en los diferentes departamentos. Pero ya individualmente, ¿qué podemos hacer nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, para combatir pues este flagelo de la violencia que se está viviendo?
Bueno, yo diría que en primer lugar, pedirle al Señor que lo ponga en su corazón. Cuando yo vine a Mogbin, que fue en el año 2022, yo venía orando por la situación de la niñez. Y yo decía, Señor, esta noche una niña o un niño va a ser violentado. Yo vi una película donde una niña era violentada por su tío y la tenía intimidad y me dolió porque yo tengo 3 hijas. Entonces yo crié 3 hijas y yo decía, uy, no, ni que le pasara, ya son grandes y una de ellas es mamá, ahora tengo abuelo, soy abuelo y tengo nietos y Dios sigue trabajando en mi corazón por eso, pero yo venía orando por eso y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar. Cuando nosotros estamos con un corazón abierto y dispuesto, entonces Dios lo va a poner en nuestro corazón como una visión. Y entonces cuando esa visión viene a nosotros y podemos sentir el corazón de Dios, que siente Dios por estos niños, yo creo que lo segundo que debemos hacer es informarnos. ¿Cómo podemos ayudarlos? Nosotros tenemos una página que es mogbin.com y más adelante van a poner ahí el código QR con el cual ustedes pueden accesar a la página. Y en la página nosotros tenemos el kit de recursos, tenemos podcast, videos y literatura que han creado las organizaciones para poder trabajar con la niñez. Tal vez hay un jovencito, una señorita que dice, yo quisiera ir a la escuela que está aquí cerca de mi casa. Ahí hay recursos que usted puede usar para poder ir y trabajar con la niñez. Y también puede contactarnos. Nos puede contactar y nosotros con mucho gusto tenemos formaciones. Cada 2 o 3 meses tenemos formaciones en el kit de recursos, que son 4 módulos. Es el módulo de bases bíblicas, si me permite presentarlo de una vez, pastora. Sí, claro. El módulo de la prevención, cómo podemos prevenir el delito sexual, ¿verdad? ¿Qué acciones podemos desarrollar? Justamente con la pregunta que hacía la pastora. El acompañamiento, cómo acompañar a una víctima. Primeros auxilios, diríamos, porque el acompañamiento a una víctima requiere algo más profesional, pero ¿cómo poder acercarnos a la víctima? Decirle, bueno, mira, yo te creo, te felicito por hablarme, no te preocupes, yo te voy a proteger. ¿Cómo lo podemos proteger? Y luego, ¿cómo hacer incidencia? Y cómo podemos nosotros en nuestra comunidad, lo que hacía la licenciada, trabajar por nuestra niñez. Y de esto nosotros hacemos capacitaciones de 8 horas. Generalmente son virtuales porque pues vienen de todos los departamentos. Hemos capacitado iglesias de Centroamérica. Y nos han dicho, lo queremos a Mogbin aquí en El Salvador, lo queremos en Honduras. Pero ahorita los recursos solo dan para enfocarse en Guatemala. Ajá. Y entonces Mogbin existe para brindar recursos a la iglesia de cómo proteger a nuestras niñas. ¿Qué acciones? Ore, pídale al Señor que ponga eso en su corazón, infórmese, ya sabe, tiene quien le ayude y actúe. Vuélvase un defensor de la niñez y haga suyo ese eslogan también de Proverbios 31, yo soy la voz de los que no tienen voz. Okay. Meli, nosotros como mujeres, y así como tú que has trabajado tanto también con niños, jóvenes y todo eso, aquí sería la oportunidad, ¿verdad?, de irnos equipando con Mogbin. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que somos soldados. Así es. Somos los soldados de Cristo. Amén. Entonces, para que cada uno ya esté armado, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que acaba de decir el pastor, y yo creo, y si el Señor lo estaba poniendo ya en mi corazón, es que tenemos que, en la oración. La oración. La oración del justo puede mucho. Sí. Entonces, la oración, bueno, yo voy a decir algo que, bueno, nosotros pues, yo estuve también cuando estuvo el hermano Otoniel Ríos Paredes, y él decía algo, y él decía, orando, y con el mazo dando. Así es. Entonces la oración tiene que ser lo primordial para nosotros. Ya no ser tan individualistas, sí, de orar solo por los de mi iglesia. No, yo voy a trabajar con mi iglesia y voy a... Por los de mi casa. Ajá. Pero también no podemos perder de vista que el cuerpo de Cristo está por todos lados. Así es. Yo disfruto cuando pienso que así como yo, hay mucha mujer
en todo el mundo, Ujú. que ama de corazón a Dios Así es. y que ama de corazón la obra que el Señor ha hecho en cada ser humano. Porque dice, yo siempre digo, Señor, yo no entiendo por qué que me amaste tanto, ¿verdad? Porque uno realmente no es merecedor de nada, ni con nada va a poder pagar la grande Sí. salvación. Pero al menos hacer esto por gratitud. Si estamos agradecidas con nuestro buen Padre, con Cristo Jesús, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos que extender el reino de Dios El en reino cada de Dios. persona, Sí. a través de esto que está enfrentando cada país, que es algo duro y que sabemos que por alguna razón el enemigo se ha propuesto destruir lo que Dios ama más a nosotros. Porque no lo sabemos, pero que nos ama, Sí. ¿verdad? El Entonces, diablo no está interesado en destruir edificios, en destruir infraestructura. El diablo está interesado en destruir a lo más valioso de la creación, que el Señor dijo, he aquí, vio que era bueno en gran manera el ser humano, ¿verdad? sí, hay un salmo que a mí me gusta mucho, que dice, ¿y quién es el hombre para que de él tenga memoria? Así es. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste poco, menor que los ángeles, pero y lo coronaste de gloria. Cuando ese salmo se hizo reme en mi corazón, ay, ahí se, ¿verdad? Sí. Entonces, pastor, acá está nuestra audiencia y yo quisiera que, bueno, ya casi lo dijo, ¿verdad? Pero hay algo que yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento como para poder identificar a los agresores. ¿Se habla algo de eso aquí? Realmente identificar al agresor es un poco difícil. Generalmente el agresor, bueno, el delito de la violencia sexual se nutre del silencio. El agresor tiene al niño intimidado. Recordemos que el niño es una criatura inocente que todo lo cree. Él cree que papá es Superman y que no hay nadie tan fuerte como su papá. Y el pleito de uno de niño chiquito es, pero mi papá le gana al tuyo. No puede correr más que el mío. No, si mi papá es más inteligente que mi papá, su papá es su héroe. O sea, Spider-Man es una pantufla a la par de su papá. Él cree todo eso. Y también cree que Spider-Man existe. Cree que existe Superman. ¿Sí? Es una edad linda en la que podemos sembrarle a Cristo como el superhéroe. Pero el hecho de que también él crea en su inocencia, también cree en las intimidaciones del agresor. El que le dice, si tú hablas, yo voy a... Mamita. Y chantajea al niño. Sí. Voy a quemar tu casa. El niño lo cree. Entonces está en silencio totalmente. Y esa situación, digamos, hace que el niño no denuncie. Si subió el número de denuncias, pudiera ser que ya haya más gente que se está atreviendo a hablar porque estamos trabajando. Probablemente también puede ser una interpretación. Pero al agresor es un poco difícil de identificarlo. Trabaja de una manera tan sutil y astuta, usando de astucia para poder lograr sus fechorías. Hay algo que en la terminología en cuanto al ciberdelito se habla, es un término que habla de ganarse la confianza, el grooming. En el grooming, el agresor se gana la confianza del niño con regalitos, con detallitos, con algunos deportes, algunos juegos, de tal manera que el niño va creando cierta afinidad y nexos, y entonces el agresor logra ganar la atención del niño, la niña, el adolescente, y cuando ya la tiene, actúa. ¿Cómo identificarlo? Es un poco difícil, pero sí podría ser que los padres estén atentos
atentos, porque una de las cosas importantes, y aquí tal vez tenemos que ser muy claros, es que veamos las reacciones de los niños. Si digamos al niño le dicen, mira, hoy vamos a ir a visitar al tío Perencejo, y el niño empieza a sudar, a temblar y no quiere ir, algo está pasando. ¿Por qué no quiere ir a ver al tío Perencejo? Estoy poniéndose para no poner un nombre, pero ¿por qué no quiere ir a verlo? ¿Por qué se pone toda nerviosa cuando le hablamos del abuelo o del agresor? Y uno tiene que poner atención a eso porque ¿por qué no quiere ir? Hay que preguntarse, hay que ser inquisitivo. No solo, ¿usted qué le pasa? Respete, dele un beso a su tío, dele un beso al fulano. El niño no quiere besar. Y hay que respetar eso. Sí. Hay que respetar eso. Por ahí podríamos ir identificando algo del agresor. Meli, ¿cómo podríamos nosotros romper ese silencio? ¿Verdad? Porque viendo las reacciones del niño, pero hay niños que son demasiado tímidos y todavía están amenazados, pero ¿cómo, de qué manera o qué sistema utilizar para que el niño rompa ese silencio? ¿Será que hay alguna fórmula? Tal vez no fórmula, yo diría como nosotros como padres debemos de estar estableciendo canales de comunicación abiertos en todo el tiempo con nuestros niños y con nuestros hijos. Una de las características de un abusador, por ejemplo, es que siempre va a buscar la forma de tener espacios a solas con sus víctimas. Así es. Porque quiero decirles que un abusador estudia a su víctima. El 90% de los abusadores son personas que conocen a la víctima y pueden ser cercanos, tan cercanos como un tío, un primo y más. Un hermano mayor también. Sí, claro. Sí. O un hermanastro, por ejemplo. Entonces, estudia a su víctima y aquí es en donde los padres, ¿verdad? Los padres, principalmente los padres, tienen que estar alertas porque no tienen que, digamos, el hijo debe estar al alcance de su vista. Yo le digo a mi hermana, tengo una hermana que tiene una nena de 5 años más o menos, y yo le digo, tu hija, tú tienes que tener a tu hija al alcance de tu vista, no puedes dejarla en ningún lugar con nadie a solas. Entonces un agresor generalmente siempre está buscando estar cerca de los niños, en espacios solos, o puede decir esto, ¿verdad? No te preocupes, yo te paso trayendo al niño, o te lo voy a dejar al colegio, o yo te lo cuido, tú puedes salir al mandado que tienes que ir a hacer. Y va a buscar intencionalmente espacios donde los niños o las niñas puedan estar, o su víctima, porque también pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, no solamente niños pequeños, y va a buscar formas en cómo poder estar a solas con su víctima. Entonces, como papá o como mamá, si alguien está diciéndome a mí, por ejemplo, no, déjalo ahí, yo lo cuido. Entiendo que a veces hay buenas personas y nosotros quisiéramos creer que todos son buenos, pero yo creo que esto es como que te quites la venda un poco, que tal vez seas un poco desconfiado, porque tal vez podemos confiarnos mucho de la gente y tú no sabes lo que las demás personas han vivido o lo que tienen adentro de su corazón, y la misma palabra del Señor lo dice, ¿verdad? El corazón es engañoso, puede ser que se vea una muy buena persona, pero de repente tal vez sus intenciones son malas, ¿verdad? Y esté constantemente llegando a tu casa X o Y persona, probablemente no por tu amistad, sino porque ya está estudiando a su víctima, sabe en qué momento se encuentra solo o sola. Y esa es otra cosa, un mecanismo de protección es tener el cuidado de no dejar a mi hijo sola o sola por tanto tiempo, tener claro con quién lo voy a dejar.
y conocer realmente quién es esa persona a quien yo le estoy dejando lo más precioso, como usted lo mencionaba, mi herencia, más ¿verdad? preciosa. Y una herencia Hay que cuidar. hay que cuidarla. Hay gente que Sí. se mata por las herencias, ¿verdad? Entonces, Amén. creo que nosotros debemos de cuidarlo celosamente, ¿verdad? Y cómo puedo minimizar yo este tipo de situaciones hablando del tema en casa. O sea, en Exacto, casa yo sí. debería La de información, sí. yo debería de Amén. cenar o almorzar y hablar de este tema como de lo más normal en mesa. O sea, no Ujú. tener miedo, padre y madre de tocar familia, estos temas. de tocar Sí. el tema, sino simplemente ser abiertos, abrir esos canales de comunicación y que mi hijo sepa que si que lo que él me va a decir, yo le voy a creer Claro. lo que él dice, porque eso es lo que sucede. Puede ser que el niño tenga miedo de hablar, de expresar sus ideas, y como usted lo mencionaba hace por rato atrás, si nosotros estamos diciéndole, no, cállate, no tengo tiempo, estoy ocupada, estoy trabajando, estoy haciendo esto, aquello, y el niño tal vez está tratando de querer decirme... Indirectamente está pidiendo la ayuda. Por supuesto que Sí, lo está pidiendo. Cuando dices porque está pidiendo Sí. ayuda. y si yo estoy como callándolo, estoy muy ocupado en otras cosas. O mire, algo que es bien triste y trágico es esto, ¿verdad? Que no me interrumpas, ya, sí, ya. Ahí después te voy a atender, porque están las madres hoy tan embelesadas en este aparato que ya la atención al niño se ha perdido. Y lo lamentable es que este aparato no me va a cuidar cuando yo sea viejo. Así es. Sí, estábamos buscando eso, pero creo Bueno. que la información es muy importante. Sí. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos fue, Bueno, ¿verdad? pero creo que lo aprovechamos. Amén, aleluya. Entonces yo le quiero pedir, por favor, pastor, de que nos dé qué es lo que vamos a tratar Ok, en el próximo programa, muy bien. ¿verdad? Porque en cada programa vamos a tratar el mismo tema, pero en diferentes puntos, Ok, ¿verdad? Entonces, para la próxima semana, pues, tal vez se nos puede decir qué nos toca ver. muy bien. Y yo quiero también exhortarte, amada y amado siervo de Dios, para que ahí en tu casa tengas ahí tu cuadernito, Ujú. no de adorno, sino para que vayas anotando Así aquello es. que vamos a ir enseñando en esta enseñanza que vamos a empezar a recibir el día de hoy. Vamos a amarrarlo justamente con lo que terminó la Lalita aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de qué tipos de abuso existen, qué es abuso, qué no es abuso, porque no todo es abuso. Sí, Y vamos a hablar también de algunos tips o recomendaciones para orientar a nuestros niños para autoprotegerse. Eso creo que va a ser algo muy importante que podemos tocar en la próxima reunión, y agradezco desde ya esa oportunidad, mi querida pastora. amén, amén, sí. La verdad que yo creo que somos parte del ejército de Dios Amén. y pongámonos en la brecha, porque realmente, como decía la licenciada Meli, eso tiene que parar, Así es. ¿verdad? Amén. Entonces vamos a orar para darle gracias a nuestro amado Señor por la visita de estos siervos de Dios, y pues que están activos en este movimiento, ¿verdad? Amén. Entonces, Padre amado que estás en el Gracias. cielo, te damos gracias, papayito lindo, por esta oportunidad tan grande, y porque cada día, Señor, nos sorprendes más, Señor, con las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, papá. En el nombre de Jesús sabemos que esto no lo podemos hacer solos. Sabemos que el principal eres tú, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia todo aquello que tengamos que hacer, papá. En el nombre de Jesús yo te suplico por cada una de las familias representadas por esas mujeres que nos están viendo en esta preciosa tarde, por esos varones, Señor, también, para que tú, Señor, los utilices grandemente en esta enseñanza, en este equipamiento que vamos a iniciar, papá, para que podamos, ahí donde estemos, ser esa luz que brilla con la luz de Cristo. Amén, sí, sí. Te damos gracias por los siervos, por el pastor. Te doy gracias al pastor Pedro Monterroso, por Melissa, también por Meli, Padre. Y ayúdalos, guárdalos, Señor, a ellos y a sus familias, Señor. Y que todo lo que hagan, Señor, prospere, como dice tu palabra.
bendigo a todo ese pueblo de Dios que nos está viendo el día de hoy. Puede ser que nos mire el día de mañana o en la noche, o nos pueda ver dentro de un mes. Pero sabemos, Señor, que tu palabra y tus enseñanzas no regresan vacías. Así es. Sino que se cumple el propósito por el cual tú quieres que sea dada. Amén. Gracias, papaíto lindo. Todo esto, mi rey, te lo he pedido en el nombre poderoso de Jesús, quien es Dios y que contigo reina y vive en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Amén. papá. Gracias, Señor. A ti te quiero invitar para el próximo jueves, para que estés pendiente, ¿verdad? Sabemos que el Señor está inquietando ya, desde ya, tu corazón para formar parte de este movimiento. Así es. Que Dios me las bendiga y hasta pronto. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Todos deseamos que no sucedan casos de violencia hacia la niñez. Sin embargo, suceden. Deseamos que este video le proporcione información valiosa para acompañar a la niñez víctima de violencia sexual. Veamos el caso de Juanita. Hola, soy Juanita. Tengo 9 años. Hoy quiero contarles una historia. Cerca de mi casa vive mi amiguita María, que tiene 8 años, y mi amiguito David, de 7 años. Nuestras mamás son amigas y todas las tardes, después de hacer la tarea de la escuela, nos dan permiso para jugar en el patio de la casa de María. Nos gusta porque es grande, tiene árboles y siempre jugamos bajo la sombra. María tiene un tío que juega al doctor con nosotras y con David. A mí la verdad no me gusta, porque siempre nos dice que nos desnudemos. Quiere tocarnos todas las partes del cuerpo. A los 3 nos da pena y nos sentimos mal. A mí me dice: vení, Juanita, no pasa nada, solo es un juego. Y yo insisto que no. Mi mamá me ha explicado que nadie debe tocar mis genitales. Esto se llama abuso sexual y no es un juego. Yo le expliqué esto a María y a David para que se lo contaran a sus padres, pero David tenía miedo que su mamá lo regañara, y a María no quería que su mamá peleara con su tío. Sin embargo, yo sí se lo dije a mi mamá. Ella siempre me ha dicho que estas cosas nunca deben callarse. Siempre hay que controlarlas. Mi mamá le contó a la mamá de María y a la mamá de David. Las 3 decidieron espiarlo, lo descubrieron y lo denunciaron. Nunca dudemos cuando una niña, niño o adolescente nos cuente sobre una situación de violencia sexual. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.